edificio habla por sí mismo, ofrece mucha información sobre la sociedad para la que se crea y sobre los gustos o necesidades del momento. Hoy charlamos sobre arquitectura y sobre algunos de sus conceptos. La arquitectura describe el mundo, lo representa. Poco de lo que se construye es arquitectura, ya que es exigente, implica pensamiento, contención y el concurso de mucho. Es necesaria para conformar uno de los mayores logros del hombre, la ciudad, lugar de los intercambios por excelencia, en el que reina y se desata la lengua. Hoy vamos a hablar de arquitectura, que es un terreno que todavía no hemos tocado aquí en La Lengua Desatada, y vamos a hablar de algunos términos que nos han llamado la atención. Lo hacemos con Pablo Núñez Paz, que es arquitecto, ha sido profesor, su actividad docente e investigadora también ha estado vinculada a la ejecución de proyectos, a la ejecución de edificios públicos, entre ellos algunos hospitales, que como me estaba contando ahora mismo Pablo, llevan mucho tiempo y vinculan mucho al arquitecto con la obra, y también pues ha creado diseños como este lugar en el que nos encontramos, que es el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, aquí en Salamanca, un sitio en el que nos encantaría poder trabajar porque es maravilloso el edificio en sí. Pablo Núñez, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por invitarme. Estamos encantados de que hayas podido venir y de que, bueno, nos hayas sugerido precisamente este sitio en el que trabajaste pues mucho tiempo, ¿no? Y digo yo que, claro, el autor de cada edificio, cuando luego se encuentra en él muchos años después, porque ya han pasado, ¿cuántos? Me estabas contando un montón, ¿no? 17 años, sí, desde que se construyó. Ahora cuando vuelves aquí es como una creación tuya, ¿no? ¿Qué tal no, la sensación? Ya se pierde, ya eso pasa a ser del dominio de los que lo ocupan. Eso sí, cuando llego solo le veo los defectos todavía. Es el problema de hacer un edificio que ya no lo disfrutas. Y yo os lo cité porque tengo amistad con la gente del instituto y me resulta fácil venir aquí y he hecho algunas cosas. Claro, bueno, y sí. además les agradecemos muchísimo a los responsables del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, a la Universidad de Salamanca, a la gente de su gabinete de comunicación, que nos hayan facilitado todo para llegar aquí y nos han abierto las puertas y nos han dejado elegir. Estamos precisamente en el Salón de Actos, que es un espacio lleno de luz. Hoy vamos a hablar mucho de luz, que nos interesa mucho en el terreno de la arquitectura. Tú, como decía yo al principio, has trabajado mucho en España, has trabajado fuera también, en Colombia tienes proyectos, has trabajado en Chile. Bueno, me interesa mucho también tu mirada sobre el mundo de la arquitectura, porque yo creo que va más allá de lo puramente físico y entra en la parte más artística. Claro, cuando vemos la definición de la RAE de arquitectura, dice arte de proyectar y construir edificios. Así que si es arte, la primera premisa será que tenga algo de belleza, aunque claro, vemos cada construcción por ahí que es muy funcional, pero de hermosura poca, ¿no? ¿Cómo se llevan de bien la belleza y la funcionalidad, Pablo? La belleza es un concepto inabarcable. Por eso la asociamos siempre a algo. Asociamos belleza a algo bueno, algo que nos interesa. Podemos incluso asociarla a algo que se desea poseer. Para poder llegar a ese término que dice el diccionario de María Moliner, que dice es la propiedad que infunde deleite espiritual en nosotros, hace falta ya un cierto grado de abstracción, de distancia. Si no, tenemos que relacionarla. En el caso de la arquitectura, es un término esencial. Hay un autor que se cita y es la referencia de todos, de la cuestión de la belleza y de la arquitectura, el primer tratadista conocido, Vitruvio, tiene una tríada que de una manera u otra siempre se cita, que es la de firmitas, utilitas y venustas, ¿no? Diríamos que la firmitas es la solidez, la calidad, la tecneo, la calidad, la técnica de la construcción. Tendríamos la utilitas, que sería la funcionalidad, el uso,
y la más compleja de todas, que es la Venustas, porque la Venustas, que podría traducirse como belleza, es algo más. Es decir, tendría más que ver en nuestro tiempo con el arte, es decir, es algo que comprende a las otras dos. Es decir, la Venustas implica que la arquitectura, que viene de... es un principio, algo que da a la construcción. Es decir, cubrir un edificio, un espacio, cerrarlo, no es arquitectura. La arquitectura tiene que tener un contenido, una idea, que es la que pone a su servicio todas esos conocimientos materiales. Entonces, sí, pero que bueno, que obviamente hay muchos edificios que logran estas dos cosas, que sean muy funcionales. No, este es uno no de muchos, ellos. por desgracia, pero hay una cierta voluntad de que así sea. Hay veces que se consigue o no se consigue, pero yo creo que la función de la arquitectura, la verdadera función de la arquitectura, es trascender y mostrar el sentido de la presencia del ser humano sobre la Tierra. Es decir, pues ahí es nada. Da un testimonio a través de los elementos del proceso de la construcción de un modo de ser o de hacer de una comunidad determinada, ¿no? Claro, que puede bueno, ser más o menos por eso amplia. los edificios del pasado nos cuentan tanto sobre las personas y las sociedades. Los que han quedado. Los que han quedado, sí, porque no sabemos muchas veces mantener ese legado, ¿no? Funcionalidad y belleza son las dos primeras palabras que yo saco aquí a colación y que, bueno, darían para un tratado, y entras en un terreno, además, muy filosófico, ¿verdad, Pablo? Pero antes de que sigamos con otras cosas, quiero traer la palabra hueco y mencionar este libro tuyo, que ya tiene ¿cuántos años también? Esto es como otro hijo al que hay que revisar ya después de un montón de años, ¿no? Esto ya se hace tiempo. Sí, tendrás 7 o 8 años, sí. 7 u 8 años. Bueno, pues Huecos, miradas sesgadas sobre arquitectura contemporánea. A mí, Pablo, me gusta mucho el propio título y las reflexiones que haces en esta obra. La palabra hueco pues nos habla de la importancia de los espacios vacíos, ¿no? Porque parece que todo tiene que estar relleno, que tiene que haber poco hueco, poco espacio. Hueco es una palabra que me encanta, y hueco tiene también mucho que ver con vano. Y vano es una palabra que también tiene una parte negativa, porque esto es en vano, ¿no? Que es otra cosa. Un libro titulado Huecos y reflexiones sobre ello, ¿no? ¿Por qué te interesó tanto eso? Es un poco como el silencio en la conversación, ¿no? El hueco. El hueco o el silencio, el espacio, yo creo que es esencial precisamente para esa detención, para poder reflexionar sobre lo que es cada cosa. El diccionario precisamente fue mi referencia para empezar a hablar de huecos, y entre sus muchos significados hay 3 que al final son los que explora el libro, ¿no? Uno es la idea de intervalo, de silencio. Otro sería de aquello que está a hueco, que es resonante, que prácticamente no tiene materialidad, solo tiene ese caparazón. Y luego tiene otro sentido también, que es lo esponjoso, lo que, digamos que tiene una expansión muy grande y tiene una materialidad específica. Entonces, el primero, el intervalo, que lo entendemos muy bien en la música, porque la música, cuando se interpreta una determinada pieza, las paradas, los silencios o el rubato, el tempo rubato, el tiempo robado, hace que una obra sea distinta. Es muy conocido la primera y la última grabación del Glenn Gould en su obra maestra, en su interpretación maestra de las variaciones Goldberg, porque hay, me parece que son 47 segundos de 47 segundos de diferencia entre la primera grabación y la última. Hay como, no sé, 2 décadas de diferencia. Y ese silencio le aporta algo, prácticamente, ¿no? Él decía que era la vida, ¿no? Es decir, esa es la vida. Entonces, el silencio, el intervalo,
el ritmo, se traslada a la arquitectura en los propios sistemas murarios, en los sistemas antiguos de muros sólidos, a través de los sistemas de ventanas. El sentido de vacío, un poco yo lo he asociado a la arquitectura moderna, a los primeros modernos. El movimiento moderno en arquitectura tiene una obsesión por la desmaterialización de los muros, de los perímetros, es decir, ya la estructura no se confía a los muros, se confía a las columnas, a los pilares o a otro tipo de soluciones, y entonces la máxima aspiración es la de que se diluya el límite, ¿no? Y entonces se llega a situaciones en que todo es vidrio. Y luego ese mundo esponjoso pertenece ya a la contemporaneidad, es decir, cuando ya no se tiene esa fe en lo moderno, cuando ya existe también una mirada sobre las permanencias de la arquitectura, se empieza a investigar sobre otro tipo de muro, un muro que tiene espesor pero no tiene peso. Con esas acepciones o puntos de vista sobre los huecos, pues está todo muy detallado en este libro del que hablamos, Huecos. He dicho yo al principio que tú has trabajado mucho aquí en España, pero también en Chile. En Chile has hecho muchos proyectos. Y me contabas antes de empezar aquí esta conversación que con este libro, con lo de los huecos, tuviste allí una pequeña anécdota, ¿no?, en Chile. Porque claro, es que hueco allí significa otra cosa, al presentar el libro resulta que hueco es un insulto grave, es maricón. Es decir, en los homosexuales se les llama huecos, ¿no? Y cuando llegaste con el libro... es una palabra malsonante. Te dijeron, ¿qué has escrito? Entonces me hicieron como una parte de decir, utiliza más que hablas de la arquitectura, de la modernidad y tal, y claro... Pasa con otras palabras, pico allí no se puede decir porque es malsonante, pico? Claro, entonces, o una palabra que nosotros utilizamos mucho que es culo, tampoco se utiliza, o sea, se utiliza poto o temas que a nosotros nos resulta un poco... Pico es pene, por decirlo claro, fino, ¿no? Sí, claro. O sea, no entonces, se debe utilizar. Cuando dices que hay un pico de potencia, hay que decir un pic, no se puede... claro. Ese sí. Claro, porque ese choque lingüístico sí que lo has visto, ¿no? O sea, en estos pequeños detalles que estamos comentando, pero cuando llegas allí a Chile, pues obviamente las partes más técnicas no habrá problemas porque os entenderéis, pero luego en el día a día sí, ¿no? Pasan ese tipo de cosas. Pasa una cosa, traducen muchas cosas, por ejemplo, el stop, ellos dicen pare, pero luego hay muchísimas cosas que se ríen de nosotros porque nosotros decimos wifi, y ellos sí dicen Wi-Fi, utilizan mucho más el inglés en cantidad de términos y entonces pasan muchas cuestiones que evitan nosotros... el stop, dicen claro. pare, pero o sea, es un tema de un poco de choque lingüístico, ¿no? Dicen unas cosas que a ti te resultan raras, pues... Bueno, volviendo al asunto de la arquitectura y un poco a este libro del que yo partía, quiero que me hables un poco... En 2 minutos, si me puedes hablar un poco del concepto de la luz, porque claro, para un arquitecto el concepto de luz, mira, cuando hemos llegado a este edificio, lo primero que yo te decía es, me parece maravilloso trabajar aquí porque es un edificio muy luminoso, con muchos ventanales. Entonces la luz, por ejemplo en este libro hay una referencia a la luz, que no sé si es tuya o es una cita que dices, dice más sobre la luz, un pequeño haz de luz que entra por una ventana de una iglesia románica, ¿no?, que todo un tratado que podamos escribir sobre la luz. La luz y la penumbra permiten que conozcamos a los objetos, porque si el mismo objeto lo miramos por la mañana o por la tarde, vemos aspectos de ese objeto que no habíamos advertido en la primera ocasión. Entonces, claro, aquí, perdóname que te interrumpa, Pablo, aquí, por ejemplo, en Salamanca, cuando viene la gente a vernos de otras ciudades, de lo que presumimos mucho es de nuestra piedra de Villamayor, porque cada vez, según le dé la luz, es diferente, ¿no? Es un poco lo que tú estabas contando. Claro, la luz. O sea, entendemos y aprendemos a conocer las cosas con la luz. Ahí decía Le Corbusier que la luz es el juego sabio y magnífico de los volúmenes bajo la luz, ¿no? Claro, el juego de la luz y de la sombra, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy interesante de Le Corbusier. Le Corbusier hace un viaje formativo muy joven a Oriente y cuando llega
Atenas, ¿no?, en la Acrópolis, él queda emocionado precisamente al ver esas ruinas, esa profundidad, y no sabe cómo abarcar eso. Esa situación de infinito que podía interesar mucho a los románticos, o no sé, a él le impresiona, a Friedrich, ¿no? ese sobrecogedor, algo sobrecogedor, a él no terminaba de entender, y él cuenta que llora, o sea, que no sabe cómo aprender, hasta que se da cuenta que si pone una vara en el suelo y es capaz de medir, entonces es capaz de dibujar, de entender, y a través de esa acotación de la medida, que será un tema que él llega a construir, el modulor, que es un sistema de proporciones, que le obsesionará, él tiene un mecanismo para relacionarse a través de esto. Y en lo que se refiere a la luz, llega a tanto que la casa de su madre, que es una casa que hace en el lago Le Mans, que es el que baña Ginebra, y en el jardín hace un muro para, en vez de ver el lago inmenso, es infinito eso que se pierde, y en ese muro hace un hueco, y en ese hueco pone 2 asientos y una mesita, de tal manera que en ese hueco enmarcado es capaz de ver esa especie de deslumbramientos de las puntas de las olas, empezar a entender la sombra que se produce en determinados árboles que ve por la mañana y por la tarde. Es decir, a través de ese medir es capaz de entender las cosas. O sea que como necesita enmarcarlo, necesita reducirlo. Hacer un trozo para entender. Esto en ciencia se hace siempre, y de hecho es la manera cuando se construyen los infinitesimos, es decir, todo el cálculo infinitesimal parte de cómo se comporta una pequeña cantidad y cómo eso se puede extender al conjunto de las cosas. Es decir, que es una manera de entender la cuestión. Entonces, Pablo, esto que me estás contando de la luz y de Le Corbusier, y esto del hacer un hueco para enmarcar, me lleva a pensar en las ventanas. La palabra ventana, o sea, para un arquitecto otra cosa igual, una ventana, un edificio sin ventanas, de entrada es un horror, nos parece. Y haces una referencia aquí, déjame que la recuerde, en el libro. Mencionas a Carmen Martín Gaite, ahora que estamos en el año de Carmen Martín Gaite y no quería pasar por alto esto. Tú dices, a Carmen Martín Gaite y a Hopper, al pintor que todos tendrán en mente, porque también tiene esa idea de las ventanas. Es que ya Carmen Martín Gaite en el año 80, me parece que tiene una beca y está en Nueva York. Y entonces en Nueva York descubre en el Whitney una exposición de Edward Hopper. Y llega a obsesionarle, iba todos los días, iba viéndolas, llega a conocer a él y a su mujer, que son bastante adustos, pero lo que verdaderamente le impresiona es la ventana y el modo de mirar la ventana. Y en especial le interesa cómo las mujeres miran la ventana. Que aparecen en esas obras, en esas pinturas. Ahí es donde ella hace un análisis crítico de la obra de Hopper, pero hay un trozo en el que recuerda a su madre lo tengo aquí apuntado. Y antes de hablar de su madre dice: nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo hasta confines ignotos. Y de sus ojos entumecidos, aquí hago una pausa, hay un trocito más largo, y de sus ojos entumecidos empiezan a salir enloquecidos rumbo al horizonte pájaros en bandada que ningún ornitólogo podrá clasificar. Vaya reflexión más preciosa, ¿no? Y luego habla, como tú dices, de su madre, que está junto a la ventana y, bueno, se va su mirada por ella y nadie puede detenerla, ¿no? Qué bonito eso, esa reflexión tan literaria en torno a la ventana. Bueno, es que ella es una artista excepcional. Mayúscula. Entonces, lo que sí para mí fue muy importante, y lo es pensar qué significa la ventana para el que está adentro. Es decir, qué atmósfera es la que tú tienes que favorecer para que eso se produzca, ¿no? Es decir, hay una cosa que dice Zumthor, que él se encierra, va a un café y mira cómo la gente mira
porque él no va a disfrutar, él va y saca notas de cómo se comporta y por qué, dice, ¿por qué estoy tan a gusto aquí? Entonces saca conclusiones operativas. Entonces yo intento que no me sobrecoja lo bien escrito que está eso para ver, cuando miras o haces un hueco, que pienses en la madre de Carmen, ¿no? Eso yo creo que es importante. Qué bueno que un arquitecto todas estas cosas cuando se plantea diseñar un... Bueno, en general tienes muchas cosas, pero esta es de las que merece la pena. Muy interesante. Bueno, cuantísimas cosas querría preguntarte, cuántas cosas te quería plantear, pero como siempre el tiempo es muy limitado. Me ha gustado mucho esta reflexión, Pablo. Se nos va acabando y te tengo que preguntar, como a todos los invitados, por un libro que nos quieras recomendar. ¿Qué me puedes sugerir? ¿Tiene que ver con tu tema, con la arquitectura o no? ¿Qué me traes? Vamos a ver, para mí es dificilísimo seleccionar un libro, porque en realidad sería como aquello de qué quiere más, a papá o a mamá, ¿no? Pues y sí. siempre, no. Yo creo que un libro siempre va acompañado de otros libros, o por lo menos para mí. Entonces, para mí, la referencia sería siempre una biblioteca, porque la biblioteca es un eco del paraíso, ¿no? Eso, bueno, es un tema... Borges tiene un relato sobre esta cuestión. Entonces, como los libros en realidad son como las flores que tienen su color, es algo que es como que contiene el saber del mundo y algo que tú quieres poseer. Y claro, yo te pongo en este brete y te digo, tráeme uno. Y entonces yo, para poder elegir uno, que es de lo que me planteabas, pues he elegido un compendio de ensayos del autor que me parece que tiene el castellano más fascinante, que es precisamente Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Antes hemos hablado de Carmen Claro, Martín Gaite. por eso te digo, aunque... Y fueron, bueno, durante mucho tiempo fueron sí, pareja. tuvieron una hija, sí. Pero realmente hay un momento en que él, después de tener un éxito grande con el Jarama y Alfa Nui, pues se dedica a estudiar gramática y luego finalmente realiza una serie de ensayos. Pero son unos ensayos que por ejemplo, recuerdo una contestación en El País a Sabater, que terminó siendo un texto de 300 páginas, o sea, que es capaz de todo lo que sean arquetipos, ponerlo en cuestión. Ponerlo y además todo explica solfa, sí, con señor. una precisión del lenguaje asombrosa. Es decir, tiene una voluntad de convencer, de verdad, que es una cosa que no creo que sea tan frecuente. No abunda, ¿verdad? ¿Y cómo se Y titula entonces el libro? ¿Qué traes? el libro pues es difícil de decir porque es la primera línea del teclado de la máquina de escribir, mostraremos en la de QWERTY pantalla. y tal. Y son... él hace 3 libros anteriores y en el cuarto mete todos los ensayos que le habían quedado. Entonces, como es heterogéneo, me parece ¿Te ha gustado interesante. ese? Claro, Mucho, te ha gustado claro. ese. Pablo, un minuto. Te voy a pedir en un minuto 2 palabras. Una que no te guste nada y una que te guste mucho. Vamos con la chunga primero para quedarnos con buen sabor. ¿Cuál es la palabra que no te gusta? Hay una palabra que, vamos, más que nada una expresión que me molesta especialmente. ¿Qué es? Que es la de te lo compro, para decir que alguien te ha convencido, que viene un poco del I'm not buying, es decir, no me convences. No me convence, y entonces claro, a mí, mezclar convencer con vender o comprar, donde entra el dinero todo se mancha, ¿no? Como decía Góngora, hace mucho el dinero, mucho será de amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo, al mudo le hace andar y al que no tiene manos bien lo quiere tomar. Bueno, así que pues lo de te lo sería... compro, no, o sea, me has convencido, me gusta, lo admito, lo que quieras, pero no te lo compro. Estamos hablando de convencer, pero comprar no me molesta. Bueno, y una palabra chula para irnos. Mira, en general me gustan mucho las palabras árabes, porque creo que es de lo mejor que tenemos nosotros en esas miles de sangres que tenemos en España. En esa mezcla, sí. Y en los poemas y en las palabras tienen, pues hay algunas maravillosas. Y hay una que especialmente me parece interesante en la arquitectura, que es tapiz.
porque aparte del paño y de hablar del paño que se cuelga, habla también de un sistema de trabar cosas que se utiliza mucho en arquitectura. Cuando tú proyectas, al final haces un tapiz que establece relaciones entre las cosas. O sea, que es una palabra también más técnica. Y además llama a muchas palabras, porque, como dice Irene Vallejo, verbo y tejido han estado siempre muy vinculados. Se dice la trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de una situación, devanarse los sesos, bordar un discurso o urdir una intriga. Está casi en nuestra habla común. Entonces, tapiz, que además es una palabra muy bonita, o suena muy bien. Suena bonita ya, aparte del contenido, creo que suena muy bonita. Sería la que podemos elegir. La que podemos elegir Hay para la caja. tantas en castellano. Bueno, ya sé, os pongo en un brete, un libro, una palabra fea, una palabra bonita, ya sé que es muy complicado. Muchas gracias por haber venido, por haber mantenido esta charla sobre arquitectura, que podríamos alargar muchísimo y ampliar un montón, pero bueno, me ha gustado mucho charlar contigo sobre ventanas, sobre luz, sobre arquitectura en general. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por este programa. Gracias, Pablo. Nos vamos la próxima semana, más lengua desatada.